El chasquido metálico de las últimas monedas sobre la mesa de madera arañada resonó en el silencio opresivo del pequeño apartamento. 187,42 €. Elena Santos contó el dinero por tercera vez, como si el acto de la repetición pudiera, por arte de magia, multiplicar su valor. Sus dedos, antes ágiles y precisos sobre las telas, ahora temblaban al tocar el frío metal. A un lado, bajo la luz amarillenta y débil de la única bombilla que funcionaba, yacía el papel que sentenciaba su destino, un aviso de desahucio con letras rojas y urgentes que parecían sangrar sobre la página. Mañana. La palabra era un martillo golpeando su sien. Elena sintió el corazón apretarse en un puño helado, y una ola de náusea subió desde su estómago vacío. El aire olía a polvo y a desesperanza, un aroma estancado que se pegaba a la ropa y al alma. Afuera, los sonidos de la ciudad continuaban, indiferentes, pero dentro de aquellas 4 paredes con la pintura desconchada, solo reinaba el pesado silencio de la derrota. Hacía exactamente un año, el silencio había llegado para quedarse. No llegó de forma gradual, sino que irrumpió con la violencia de una llamada telefónica. La voz anónima, al otro lado de la línea, profesional y distante, le había comunicado que su marido, Miguel, había sufrido un accidente fatal en la obra. Desde ese instante, el mundo de Elena se había vaciado de sonido, de color, de calor, el eco de la risa de Miguel, el sonido de sus botas pesadas al llegar a casa, el murmullo de sus planes para el futuro. Todo había sido reemplazado por un zumbido sordo en sus oídos. El duelo era una manta pesada y húmeda que la asfixiaba, paralizando sus músculos y su voluntad. Cada mañana se levantaba con el mismo peso aplastando su pecho, la memoria de su ausencia tan física como una herida abierta. Había intentado luchar, cosiendo hasta que sus dedos sangraban, pero las deudas dejadas atrás y la falta de trabajo la habían arrastrado, lenta e inexorablemente, hacia este abismo. Se giró hacia el pequeño sofá donde dormía su hijo de 10 años, Leo. Su respiración era suave y rítmica, el único sonido puro que quedaba en su vida. La mejilla del niño estaba pegada a un cojín raído, su rostro sereno e inocente, ajeno a la catástrofe que se cernía sobre ellos. Elena sintió una punzada de culpa tan aguda que le cortó el aliento. Le estaba fallando. La promesa que le hizo a Miguel en su lecho de muerte, la de proteger a su hijo pasara lo que pasara, se estaba desmoronando junto con las paredes de su hogar. Una lágrima solitaria y ardiente rodó por su mejilla y aterrizó sin hacer ruido sobre el suelo de linóleo agrietado. Se acercó de puntillas y lo arropó con una manta delgada, el único tesoro que aún conservaba su calor. Verlo dormir era su ancla y su tormento, la razón para seguir respirando y la evidencia constante de su fracaso como madre. El amor que sentía por él era una fuerza abrumadora, mezclada ahora con un terror helado y paralizante. El hambre era un dolor sordo y constante en su vientre, un recordatorio cruel de su impotencia. Hacía 2 días que solo comía pan duro y bebía agua del grifo para que Leo pudiera tener las últimas latas de sopa. Su cuerpo se sentía débil, sus huesos pesados. En una esquina de la habitación, su vieja máquina de coser Singer, la herramienta de su oficio y su orgullo, acumulaba una fina capa de polvo. Hacía semanas que no tenía encargos, semanas que el zumbido familiar de su motor no llenaba la casa. A veces, al pasar a su lado, aún podía percibir el débil olor a aceite de la maquinaria, un fantasma olfativo de la vida que habían perdido, de la autosuficiencia que se había evaporado. Sus manos de costurera, antes un mapa de pequeños pinchazos y callos de esfuerzo, ahora solo temblaban por el frío y la ansiedad. El agotamiento físico y emocional era tan profundo que sentía que podría disolverse en la penumbra del apartamento. Mañana los echarían a la calle. La frase resonaba en su mente sin cesar. Afuera, la ciudad zumbaba con una vida que ya no le pertenecía, un universo de luces y movimiento del que ella y su hijo estaban a punto de ser expulsados. No había a dónde ir. Su familia vivía lejos y apenas tenía contacto. Sus amigos, ahogados en sus propias dificultades, ya no podían ofrecer más que palabras de lástima. Había agotado todas las opciones,
todas las esperanzas. El camino había llegado a su fin. Miró de nuevo las monedas, luego el aviso de desahucio y finalmente el rostro dormido de su hijo. Un sentimiento de vacío absoluto la envolvió. Era como estar de pie al borde de un acantilado en la noche más oscura, sintiendo el viento frío del abismo en la cara, sola. Con su hijo dormido y menos de 200 euros entre ella y la nada, Elena cerró los ojos y esperó simplemente a que todo terminara. El golpe seco en la puerta, un sonido ajeno y autoritario, hizo que Elena diera un respingo. Por un instante, el pánico la atenazó. Eran ellos, venían a echarla un día antes. Pero en lugar de la policía o el propietario, encontró a un joven con un sobre oficial en la mano. Lo abrió con dedos temblorosos, el papel crujiendo bajo la presión de su ansiedad. Era de un bufete de abogados. Las palabras, impresas en una jerga legal que apenas comprendía, danzaban ante sus ojos hasta que una frase se enfocó con una claridad cegadora. Su difunto marido, Miguel, había sido el único heredero de una propiedad de un tío abuelo al que nunca conoció. Una casa, un techo. El abogado, en una breve llamada posterior, le explicó que era una pequeña finca rural junto a un pantano, olvidada durante décadas. No era un palacio, advirtió, pero era suya. Por primera vez en un año, una fisura se abrió en la coraza de desesperación que envolvía el corazón de Elena, y a través de ella se filtró un minúsculo y tembloroso rayo de luz. La esperanza era un veneno dulce y peligroso. Elena lo bebió con avidez, sintiendo cómo una energía olvidada recorría sus venas. Gastó casi la mitad de su exiguo dinero en 2 billetes de autobús solo de ida. La decisión fue instantánea, febril. Cualquier cosa era mejor que la calle. Empaquetó sus vidas en 2 maletas de cartón gastadas. La ropa de Leo, la vieja manta, su máquina de coser desmontada con un cuidado casi religioso y los pocos utensilios de cocina que poseía. La ciudad, que había sido su hogar y su jaula, se encogía tras la sucia ventanilla del autobús. Elena no miró atrás. Fijó la vista en el horizonte, imaginando un pequeño refugio, un lugar donde el aire fuera limpio y el silencio no estuviera cargado de deudas, sino de paz. A su lado, Leo miraba con los ojos muy abiertos el paisaje cambiante, una mezcla de miedo y aventura infantil que contagiaba a Elena con un optimismo frágil. Sintió el peso de la responsabilidad, pero ahora estaba teñido de un nuevo propósito. Iba a construir un hogar. El viaje fue una odisea de agotamiento. El traqueteo incesante del autobús durante horas, el olor a diésel y a comida barata que impregnaba el aire viciado, los asientos pegajosos. El paisaje urbano de hormigón y asfalto dio paso a campos secos y luego a una vegetación cada vez más densa y desconocida. El calor se volvió húmedo, pesado, casi líquido, pegándose a su piel y a su ropa. Finalmente, el autobús los dejó en una parada solitaria en medio de la nada, una simple señal oxidada junto a una carretera agrietada. La casa del pantano está a unos 3 kilómetros por ese camino de tierra, dijo el conductor con indiferencia, señalando una senda que se perdía entre los árboles. Arrastrar las maletas bajo el sol abrasador fue una tortura. El zumbido de los insectos era un manto sonoro constante y enervante. Cada paso levantaba una pequeña nube de polvo rojizo, y el sudor empapaba la espalda de Elena. El aire olía a tierra mojada y a algo más, un aroma dulce y pútrido a la vez. Con cada metro, la esperanza de Elena comenzaba a deshilacharse como un tejido viejo. El camino se estrechaba, volviéndose más un sendero fangoso que una vía de acceso. Los árboles, altos y retorcidos, formaban un dosel que apenas dejaba pasar la luz del sol, sumiendo el entorno en una penumbra verdosa y perpetua. El sonido de sus propios pasos, chapoteando en el lodo, y el zumbido de los mosquitos eran lo único que rompía un silencio profundo y antinatural. Podía oler el pantano antes de verlo, un hedor denso a agua estancada y vegetación en descomposición que se adhería a la parte posterior de su garganta y le provocaba náuseas. Entonces, a través de un claro, la vio, la casa. La palabra se atascó en su garganta. No era una casa, era el esqueleto de una silueta oscura y rota contra el cielo grisáceo,
medio devorada por la naturaleza salvaje que la rodeaba. El corazón le dio un vuelco doloroso, hundiéndose en su estómago como una piedra. La pequeña llama de esperanza se extinguió de golpe. La estructura era una choza ruinosa de madera podrida, inclinada hacia un lado como si un gigante la hubiera empujado. El porche se había derrumbado parcialmente, y los escalones que quedaban crujieron de forma siniestra bajo el peso de Elena. Las ventanas no eran más que huecos vacíos, tapados torpemente con tablas ennegrecidas por la humedad, como los ojos vendados de un cadáver. El tejado estaba hundido en el centro, cubierto de musgo y con tejas rotas que parecían dientes mellados. La pintura, que alguna vez debió ser blanca, ahora era una costra de manchas grises y verdes. Todo el lugar apestaba, un hedor abrumador a moho, a madera mojada, a ratas y a la cercanía opresiva del pantano que la abrazaba por 3 de sus lados. Elena soltó la maleta, que cayó con un ruido sordo en el fango, el refugio prometido. Su única salida no era más que una tumba abandonada. Se sintió completamente estafada por el destino. Leo se aferró a su mano, su pequeño cuerpo temblando ligeramente. «¿Vamos a vivir aquí, mamá?», susurró, y la inocencia de su pregunta fue como una cuchillada para Elena. No pudo responder. Reunió el coraje que no tenía y empujó la puerta principal. No estaba cerrada. Se abrió con un chirrido largo y agónico que pareció el lamento de la propia casa. Una ráfaga de aire frío y húmedo salió del interior, tan viciado que Elena tuvo que contener la respiración. La oscuridad era casi total. La luz que se filtraba por las grietas de las paredes y el techo solo servía para revelar la magnitud del desastre. El suelo estaba cubierto por una capa resbaladiza, de algo que parecía una mezcla de barro y moho. En una esquina, un charco de agua oscura reflejaba débilmente la luz, alimentado por una gotera persistente que marcaba el tiempo con un eco lúgubre y solitario. Gota, gota, gota. Un escalofrío recorrió la espina dorsal de Elena, un terror primitivo que no tenía nada que ver con el dinero o el desahucio. Avanzó con cautela, sus pasos resonando de forma hueca en el espacio vacío. El interior era aún peor que el exterior. Las paredes estaban cubiertas de grandes manchas negras de humedad, y en algunos lugares el yeso se había desprendido, revelando las vigas de madera carcomidas por dentro. Telarañas gruesas como el algodón colgaban de cada esquina, y el sonido de pequeños seres correteando en la oscuridad entre las paredes y bajo el suelo era constante. La casa no estaba vacía, estaba llena de una vida que no era humana. Elena sintió la náusea subir de nuevo. Había arrastrado a su hijo desde un apartamento pobre pero seco a este pozo de podredumbre. El sentimiento de fracaso la golpeó con la fuerza de un golpe físico, dejándola sin aire. Había tocado fondo en la ciudad, solo para descubrir que debajo de ese fondo había un abismo aún más profundo y oscuro, y acababa de saltar a él voluntariamente. La cocina era una pesadilla. Un fregadero de hierro oxidado colgaba precariamente de la pared. Los armarios de madera estaban hinchados y deformados por la humedad, con las puertas colgando de una sola bisagra. Al abrir uno, un olor nauseabundo la golpeó, y vio los restos de nidos de roedores y excrementos secos. No había electricidad, ni agua corriente, solo el agua de lluvia que se filtraba por el techo y el agua turbia del pantano que casi lamía los cimientos de la casa. Elena se apoyó contra la pared húmeda, sintiendo el frío traspasar su ropa. Las lágrimas silenciosas que había logrado contener durante todo el viaje comenzaron a brotar, calientes y amargas. Lloraba por su estupidez, por su desesperación, por la cruel ironía de haber gastado sus últimas monedas para llegar a un lugar infinitamente peor que el que había huido. La soledad del lugar era absoluta, asfixiante. La habitación principal, que supuso sería su dormitorio y el de Leo, contenía los restos de un somier de metal oxidado y un colchón desgarrado y cubierto de manchas de moho de un color verdoso. El olor era insoportable. Era aquí donde se suponía que debían dormir, encontrar descanso y seguridad. La imagen de Leo acostado en esa podredumbre hizo que el estómago de Elena se revolviera. Se sentía atrapada. El dinero se había ido. El autobús de vuelta era una imposibilidad. La carretera más cercana estaba a kilómetros de distancia a pie,
y más allá no había nada ni nadie a quien acudir. Estaban varados en este monumento a la decadencia. Miró a su hijo, que permanecía en silencio junto a la puerta, con el rostro pálido y los ojos fijos en el colchón mohoso. La valentía que había intentado mostrar se había desvanecido, reemplazada por un miedo palpable que Elena podía sentir como una onda expansiva. Se acercó a una de las ventanas tapiadas y, con un esfuerzo, arrancó una de las tablas podridas. La madera se deshizo en sus manos, dejando una astilla dolorosa en su palma. La luz gris del exterior inundó una pequeña parte de la habitación, revelando con más detalle la suciedad y el abandono. Pero no fue el interior lo que capturó su atención, sino la vista, el pantano. No era un lago, no era un río, era una extensión de agua negra y estancada, salpicada de islotes de hierba alta y árboles muertos, cuyos troncos blancos y esqueléticos se alzaban hacia el cielo como dedos acusadores. La superficie del agua era un espejo oscuro que no reflejaba nada con claridad, solo manchas de cielo y sombras. Un silencio pesado flotaba sobre el lugar, solo roto por el zumbido de los insectos y el croar lejano y gutural de alguna criatura invisible. El pantano no parecía un ecosistema, parecía una entidad viva, antigua y malévola, que observaba la casa en silencio. Elena sintió que el aire se volvía más denso, más difícil de respirar. El aislamiento era total. El sonido de un coche, una voz humana, cualquier signo de civilización, parecía pertenecer a otro universo. Aquí solo estaban ellos y el pantano. Se sentía como si el mundo exterior hubiera desaparecido, como si hubieran cruzado un umbral a un lugar olvidado por el tiempo y por Dios. La casa no era un refugio, era una trampa, y el pantano era su guardián. La idea de pasar una sola noche en aquel lugar la llenaba de un pavor visceral. El frío no era solo por la humedad, era un frío que venía de adentro, un frío de soledad y de terror absoluto. Se dio cuenta de que el desahucio en la ciudad no había sido el final. El final era este lugar donde la esperanza había venido a morir. Leo finalmente rompió el silencio. «Tengo miedo, mamá», dijo con una voz tan pequeña que casi se perdió en la inmensidad de la habitación. Elena se arrodilló frente a él, ignorando el suelo húmedo y sucio. Lo abrazó con fuerza, sintiendo los latidos acelerados del pequeño corazón del niño contra su pecho. Quería decirle que todo estaría bien, que encontraría una solución, que era solo temporal. Pero las palabras no salieron, eran mentiras, y ya no tenía fuerzas para mentir. Su propia garganta estaba cerrada por un nudo de pánico. El olor a moho llenaba sus fosas nasales mientras sostenía a su hijo, y por primera vez no vio ninguna salida. No había plan, no había escapatoria. Solo estaban ellos dos, abrazados en el corazón de una casa en ruinas, rodeados por un pantano silencioso y amenazante. El peso de su nueva realidad la aplastó. Se sentó en el suelo sucio, con Leo todavía en sus brazos, y se rindió al temblor que sacudía su cuerpo. El cansancio del viaje, el hambre, la decepción y el miedo puro se fusionaron en una sola ola de desesperación que la barrió por completo. Había huido de un infierno solo para caer en otro mucho peor, uno sin vecinos a los que pedir ayuda, sin calles por las que escapar, uno donde sus gritos se perderían en el agua estancada y entre los árboles muertos. La máquina de coser, el símbolo de su oficio y su última esperanza de autosuficiencia, yacía inútil en su maleta de cartón, una pieza de maquinaria compleja en un mundo que se había vuelto brutalmente primitivo. En la ciudad era pobre. Aquí, en la quietud sofocante de la casa del pantano, se sentía como una presa. Afuera, el sol comenzó a descender y las sombras de los árboles retorcidos se alargaron, arrastrándose como dedos oscuros hacia la casa en ruinas. La penumbra en el interior se hizo más profunda, más espesa. Pronto, la noche caería sobre el pantano, y con ella llegaría una oscuridad total y desconocida, llena de sonidos que no podían identificar y de miedos que apenas podían empezar a imaginar. Elena cerró los ojos con fuerza, abrazando a su hijo como si fuera el único punto de anclaje en un universo que se desmoronaba.
La falsa esperanza que la había impulsado durante los últimos días se había podrido y convertido en cenizas, dejando tras de sí solo el sabor amargo del engaño. En el silencio creciente, roto solo por el goteo constante del techo, Elena Santos comprendió con una claridad aterradora que había llegado al verdadero fondo del pozo. La noche cayó como una cortina de terciopelo negro, trayendo consigo una sinfonía de sonidos extraños y perturbadores. El croar de las ranas era un coro grave y constante, salpicado por chapoteos inexplicables en el agua cercana, el zumbido agudo de enjambres de mosquitos contra las tablas de las ventanas y el ulular lúgubre de alguna ave nocturna. Elena y Leo se acurrucaron juntos sobre la manta extendida en el rincón más seco que pudo encontrar, lejos del colchón infecto. No encendieron ninguna vela, temerosos de atraer la atención de lo que fuera que viviera en la oscuridad. El hambre era un dolor agudo en el estómago de Elena, pero el miedo era más fuerte. Cada crujido de la casa, cada susurro del viento a través de las grietas, hacía que su corazón se acelerara. La desesperación que había sentido a la luz del día se transformó en un terror puro y primitivo con la llegada de la noche. Estaban completamente solos, indefensos y a merced de aquel lugar hostil. La tormenta había cesado, pero la casa parecía llorar. Un coro de goteras había reemplazado el rugido de la lluvia, cada gota cayendo con una regularidad enloquecedora en los charcos que salpicaban el suelo. Elena se despertó con el cuerpo entumecido por el frío y la dureza del suelo de madera. Se sentía anquilosada, como si la humedad se le hubiera metido en los huesos durante la noche. A su lado, Leo dormía hecho un ovillo bajo la delgada manta, temblando ligeramente. La primera luz del alba, un gris acuoso y pálido, se filtraba por las grietas de las paredes, revelando la misma miseria del día anterior, solo que ahora todo estaba más mojado, más frío, más desolador. El olor a moho y a tierra mojada era tan espeso que casi se podía masticar. El corazón de Elena se hundió un poco más, si es que eso era posible. Otro día comenzaba en el infierno, y no tenía ni la fuerza ni el plan para enfrentarlo. Solo podía escuchar el goteo incesante, el metrónomo de su fracaso. Fue la voz de Leo, pequeña y desconcertada, la que rompió el letargo matutino. «Mamá, el suelo». Elena abrió los ojos con pesadez, preparándose para ver una nueva inundación o alguna criatura desagradable, pero lo que vio hizo que todo el sueño se evaporara de su cuerpo al instante. Desde la puerta trasera, la que daba directamente al pantano, una serie de huellas húmedas y embarradas se adentraba en la casa. No eran las pisadas pequeñas y descalzas de Leo, ni las suyas. Eran grandes, profundas, claramente hechas por unas botas pesadas. Un rastro de lodo negro y espeso marcaba un camino deliberado a través de la mugre del suelo. Una invasión silenciosa que había ocurrido mientras dormían. Elena sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Alguien había estado dentro. El silencio de la casa ya no era de abandono. Ahora estaba cargado de una presencia invisible y amenazante. Un terror helado, tan frío como el agua del pantano, se apoderó de Elena. Su corazón comenzó a latir con una violencia que le retumbaba en los oídos, un tambor frenético contra el silencio opresivo de la mañana. Se levantó de un salto, ignorando el dolor en sus articulaciones. Las huellas eran una profanación, una prueba innegable de que su frágil y miserable refugio había sido violado. No podía respirar. Se quedó paralizada, con la mirada fija en el rastro oscuro que serpenteaba por el suelo. ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Y por qué no los habían oído? La casa era una caja de resonancia de crujidos y lamentos. El paso de un hombre con botas debería haber sonado como una estampida. Sin embargo, habían dormido, ajenos, mientras un extraño caminaba a escasos metros de ellos. La vulnerabilidad que sintió en ese instante fue absoluta, más profunda que la pobreza, más aguda que el hambre. Era el miedo primordial de la presa que descubre las huellas del depredador. Con el corazón en la garganta, comenzó a seguir el rastro. Sus pies descalzos tocaron el barro frío que el intruso había dejado, y un escalofrío de repulsión la recorrió. Las huellas comenzaban en la puerta del pantano, que estaba cerrada pero sin pestillo. Cualquiera podría haberla abierto. Avanzó lentamente, paso a paso, como si siguiera a un fantasma.
El camino que había tomado el intruso era extrañamente metódico. No había tropezado en la oscuridad, no había chocado contra los pocos obstáculos. Se movía con un propósito, con un conocimiento del espacio que era desconcertante. El rastro cruzaba el centro de la sala principal. Pasaba junto a la esquina donde su máquina de coser yacía desmontada en su maleta, y se dirigía directamente hacia el único otro cuarto de la casa, la habitación donde ella y Leo habían pasado la noche, acurrucados en el suelo. La náusea subió por la garganta de Elena cuando vio hacia dónde se dirigían las huellas. No se detenían en la puerta del dormitorio, cruzaban el umbral. El desconocido había entrado en la habitación donde dormían. Se había parado a pocos metros de sus cuerpos indefensos. La imagen mental la hizo temblar de forma incontrolable. ¿Qué quería? ¿Por qué no les hizo daño? ¿O era esa su intención para la próxima vez? Se abrazó a sí misma, sintiendo una violación profunda, íntima. El aire de la habitación parecía todavía viciado por la presencia del intruso, cargado con el olor a pantano y a una intención desconocida y malévola. Se acercó al umbral, sin atreverse a entrar del todo, y siguió el rastro con la mirada, esperando el final del camino, temiendo lo que podría encontrar allí. La casa, que ya era una tumba, ahora se sentía como una trampa a punto de cerrarse. Y entonces vio lo más extraño, lo más imposible de todo. Las huellas se detenían abruptamente, justo debajo de donde había estado la improvisada cama de mantas, en el suelo de madera oscura bajo el somier metálico oxidado. El rastro simplemente terminaba. Una última huella, clara y definida, y luego nada. No había huellas de vuelta. No había un camino de salida. Era como si la persona que había entrado en la casa se hubiera desvanecido en el aire en medio de la habitación. Elena escudriñó cada centímetro del suelo polvoriento a su alrededor. No había marcas, ni un solo indicio de que el intruso hubiera girado sobre sus talones para marcharse. La lógica se rebelaba contra lo que sus ojos veían. Entró, caminó hasta allí y desapareció. Un arrepio sobrenatural le recorrió la espalda. Esto no era obra de un ladrón común. Esto era algo más, algo que no entendía y que la aterraba hasta la médula. La primera reacción fue el pánico puro. ¿Y si todavía estaba allí, escondido en algún rincón oscuro que ella no había visto? Su mente, enloquecida por el miedo, imaginaba al hombre agazapado en las sombras, observándola. Agarró un trozo de madera suelta del suelo, un garrote improvisado que se sentía ridículamente inútil en sus manos temblorosas. «Leo, quédate detrás de mí», susurró, con la voz rota por el terror. Recorrió la diminuta casa con el corazón desbocado. Miró en el armario de la cocina, cuyas puertas colgaban torcidas. Revisó detrás de la puerta principal. No había ningún lugar donde una persona pudiera esconderse. La casa era apenas una cáscara vacía. La ausencia de un intruso tangible era, de alguna manera, más aterradora que su presencia. Significaba que no había una explicación racional. Significaba que estaban a merced de lo inexplicable. Volvió al punto final del rastro, al lugar donde la lógica se rompía. Se arrodilló en el suelo sucio, ignorando la humedad y el frío que se filtraban en sus rodillas. La última huella estaba justo debajo del viejo somier de la cama. El intruso se había agachado o arrodillado allí. ¿Por qué? ¿Qué había en ese punto exacto del suelo? Observó la madera con una intensidad febril, buscando cualquier cosa fuera de lo normal. Las tablas eran viejas, oscuras y estaban combadas por la humedad. A primera vista, todas parecían iguales, pero al mirar más de cerca, justo en el centro de la última huella, notó algo. Una de las tablas no encajaba perfectamente con las demás. Había un pequeño desnivel, una línea de sombra más profunda en el borde, como si no estuviera completamente asentada. El barro de la bota parecía haberse acumulado en esa fina grieta de una manera particular. Su respiración se detuvo, lentamente. Extendió un dedo tembloroso y presionó el borde de la tabla. En lugar de la resistencia sólida de la madera vieja, sintió un ligero movimiento. La tabla se hundió un par de milímetros con un suave sonido húmedo. Estaba suelta. La comprensión la golpeó con la fuerza de una revelación. Las huellas no desaparecían en el aire. El intruso no se había desvanecido.
Había bajado, debajo del suelo. Un sudor frío brotó en su frente. ¿Qué había bajo la casa? ¿Un sótano? ¿Un escondite? La idea de un espacio oculto debajo de sus pies, accesible desde la misma habitación donde dormían, era aterradora. El desconocido no había venido a por ellos, había venido a por lo que sea que estuviera escondido allí abajo. Y lo más inquietante de todo, ¿lo encontró o fue interrumpido? Por un momento, el instinto de supervivencia le gritó que huyera, que cogiera a Leo y corriera sin mirar atrás, lejos de aquella casa y de sus secretos. Pero la cruda realidad la anclaba al lugar. No tenían a dónde ir, no tenían dinero, ni comida, ni un destino. Esta ruina era su única opción. Y además, una nueva emoción comenzaba a abrirse paso a través del muro de su miedo, una curiosidad feroz y desesperada. Estaba cansada de ser una víctima pasiva del destino, cansada de huir. Por primera vez, se enfrentaba a un misterio, una pregunta que quizás tenía una respuesta tangible. Saber qué había debajo de esa tabla se convirtió en una necesidad, una pequeña rebelión contra la impotencia que la había consumido. Si había un secreto en esta casa, ella lo descubriría. Era lo único que podía hacer. Leo, ve a la puerta y mira hacia afuera. Avísame si ves a alguien, le dijo a su hijo, tratando de mantener su voz firme. El niño, pálido y asustado, obedeció sin hacer preguntas. Elena buscó algo para hacer palanca. En el porche derrumbado, encontró una barra de hierro oxidada, probablemente parte de una vieja barandilla. Era pesada y fría, y le daba una extraña sensación de poder. Volvió a la habitación y se arrodilló de nuevo junto a la tabla suelta. El metal de la barra raspó contra la madera cuando la introdujo en la grieta. Hizo palanca con todas sus fuerzas. La madera, hinchada por la humedad, se resistió con un gemido agudo y prolongado que resonó en el silencio de la casa. Un olor a tierra húmeda y a podredumbre se intensificó. Siguió empujando, sintiendo sus músculos arder por el esfuerzo, hasta que con un crujido seco y violento, la tabla cedió y se levantó. Elena se apartó de un salto, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Debajo de la tabla había un agujero oscuro y cuadrado que se hundía en las entrañas de la tierra. Un soplo de aire frío y viciado salió del hueco, un aliento subterráneo que olía a tierra de tumba, a metal oxidado y a algo más, algo antiguo y sellado. La oscuridad era casi total, pero cuando sus ojos se acostumbraron, pudo distinguir una forma rectangular en el fondo del pequeño espacio. Era una caja de metal. Estaba medio enterrada en el suelo arcilloso del semisótano, cubierta de una capa de condensación y suciedad. El miedo seguía ahí, un nudo helado en su estómago, pero ahora estaba mezclado con una oleada de adrenalina y una expectación casi dolorosa. Las huellas, el intruso, todo había conducido a esto, a esta caja enterrada bajo su cama. Con una determinación que no sabía que poseía, se tumbó en el suelo sucio y metió el brazo en el agujero frío y húmedo. La tierra estaba helada y fangosa. Sus dedos rozaron la superficie metálica de la caja. Estaba fría como el hielo y resbaladiza por la humedad. Intentó levantarla, pero estaba encajada, pesada como si estuviera llena de piedras. Gruñó por el esfuerzo, sus dedos hundiéndose en el barro para conseguir un mejor agarre. Tiró con todas sus fuerzas, raspando sus nudillos contra los bordes ásperos del agujero. Poco a poco, con un sonido de succión y raspado, la caja comenzó a ceder. Finalmente, con un último tirón que le dejó sin aliento, logró sacarla del hueco y arrastrarla sobre el suelo de madera. Se quedó jadeando, mirando su descubrimiento. Era una caja de metal de aspecto militar, con los bordes sellados y una pátina de óxido rojizo. Ahora venía el siguiente desafío: abrirla. No había cerradura visible, parecía estar sellada herméticamente. Cogió la barra de hierro de nuevo y la usó como cincel y martillo, golpeando el borde donde la tapa se unía con la caja. El ruido metálico de los golpes era ensordecedor en la casa silenciosa. Cada impacto un eco de su determinación. El metal era grueso, resistente. Por un momento pensó que sería imposible. Sus manos estaban doloridas y cubiertas de óxido y barro. Pero la imagen del intruso, la idea de que alguien había venido por esto, la impulsaba. Siguió golpeando, una y otra vez,
con una furia desesperada, hasta que finalmente, con un chasquido metálico fuerte y definitivo, el sello se rompió en una de las esquinas, hizo palanca con la barra en la abertura y con un chirrido de metal torturado, la tapa se levantó. Elena contuvo la respiración y miró dentro. El interior estaba protegido por una tela encerada y ennegrecida que había mantenido el contenido sorprendentemente seco. Un olor potente y rancio, una mezcla de papel viejo, cuero y tinta, llenó el aire. Era el olor de la historia, del tiempo encerrado. Con manos temblorosas apartó la tela protectora. Lo primero que vio no fue oro ni joyas, sino papeles, montones de papeles cuidadosamente atados con cintas descoloridas. En la parte superior descansaba un pequeño diario encuadernado en cuero oscuro. La cubierta estaba desgastada por el tiempo, pero aún se sentía flexible y resistente al tacto. Pasó los dedos sobre él, sintiendo el peso de los años que contenía. Esto no era un botín de ladrón, era un archivo, un legado, un secreto guardado deliberadamente. Dejó el diario a un lado con sumo cuidado y desató una de las cintas que sujetaban un fajo de papeles más grandes. Al desplegarlos, vio que eran mapas y planos técnicos, dibujos detallados de la zona, del pantano con cuadrículas, mediciones de profundidad y anotaciones manuscritas en los márgenes. No entendía la mayoría de la jerga técnica, pero sus ojos captaron palabras que sí reconocía, palabras que había leído alguna vez en los periódicos: yacimientos, estudio geológico, y luego nombres de minerales que hicieron que su corazón diera un vuelco: litio, níquel, cobalto, tierras raras. Según aquellos mapas fechados en la década de 1970, el pantano que ella veía como una ciénaga pútrida y sin valor era en realidad un tesoro geológico. El suelo bajo sus pies, bajo la casa en ruinas, ocultaba una fortuna inimaginable. Su mente daba vueltas, tratando de procesar la información. ¿El intruso sabía de esto? Era por eso que había venido, a buscar estos mapas. Siguió revisando el contenido de la caja. Debajo de los estudios geológicos había otro paquete de documentos, de aspecto mucho más oficial. El papel era grueso y amarillento, y el texto estaba escrito en una caligrafía elegante, pero descolorida. Eran escrituras, títulos de propiedad de la tierra. Escritura original de compraventa. Leyó las descripciones de los límites de la propiedad y coincidían con la finca, con el pantano que la rodeaba. Una parcela de tierra mucho más grande de lo que había imaginado. El valor no estaba solo en la casa, sino en todo el terreno pantanoso que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Y entonces sus ojos se posaron en el nombre del propietario. No era un nombre desconocido, no era un extraño. En la línea donde figuraba el comprador, con una tinta que se había vuelto marrón con el tiempo, estaba escrito un nombre que hizo que un escalofrío le recorriera el cuerpo: Santos, el apellido de su marido, y más abajo, el nombre del tío abuelo del que nunca había oído hablar. La herencia no era solo la choza en ruinas, la herencia era todo: la tierra, el pantano y lo que yacía debajo. Esta caja no contenía el tesoro de un extraño, contenía la prueba de su propia herencia. Una herencia que había sido robada, enterrada y olvidada. La magnitud de la revelación era abrumadora. Se sentía como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies por segunda vez ese día, pero esta vez, revelando no un abismo, sino un tesoro que le pertenecía por derecho a ella y a su hijo. Sostuvo las viejas escrituras en sus manos, el papel frágil y cargado de historia. Sintió una conexión tangible con ese pasado, con ese tío abuelo desconocido y con el marido que había perdido. Miguel nunca había sabido de esto. Había muerto en la pobreza, trabajando en una obra, mientras la clave de una fortuna inimaginable yacía enterrada a la espera de ser descubierta. La injusticia de todo aquello le provocó una oleada de ira, una emoción caliente y poderosa que quemó el miedo y la desesperación. Ya no se sentía como una víctima, se sentía como la heredera de una batalla que no sabía que se estaba librando. La caja de metal no solo contenía mapas y papeles, contenía un propósito, una misión: reclamar lo que era suyo. Miró el diario de cuero que había apartado. Si los mapas eran el qué y las escrituras eran el quién, ese diario tenía que ser el porqué.
Tenía que contener la historia de cómo aquellos documentos, que valían una fortuna, terminaron enterrados en el barro bajo una casa abandonada. La historia de por qué el tío abuelo de Miguel, el legítimo propietario de todo aquello, había desaparecido de la historia familiar. El libro parecía susurrarle, prometiéndole respuestas a preguntas que ni siquiera sabía que tenía. La piel de gallina le erizó los brazos. El misterio de las huellas fantasmales que la había aterrorizado por la mañana ya casi lo había olvidado, eclipsado por este enigma mucho más grande y profundo. El intruso no era un fantasma, sino alguien muy real que conocía el secreto y que lo quería para sí mismo. Cogió la caja y la escondió de nuevo en el agujero, cubriéndola con la tabla suelta y esparciendo un poco de tierra por encima para disimularla. No era un escondite perfecto, pero era lo único que podía hacer por ahora. Mantuvo el diario y un par de los documentos más importantes con ella, metiéndolos en el fondo de su maleta, debajo de las piezas de su máquina de coser. Se sentía como una conspiradora en su propia casa. El miedo no había desaparecido por completo, pero ahora estaba afilado, enfocado. Ya no era un terror paralizante, sino una cautela vigilante. Sabía que no estaban solos. Alguien más conocía el secreto del pantano, y ese alguien era peligroso. La había subestimado, pensando que era solo una viuda desesperada. Pero ahora ella también conocía el secreto. El sonido del goteo del techo seguía marcando el paso del tiempo, pero para Elena todo había cambiado. El sonido ya no era el eco de su desesperación, sino el tic-tac de un reloj que había empezado a correr. Miró a Leo, que seguía en la puerta, observando el exterior con ojos de niño. Por él, por la memoria de Miguel, por ese tío abuelo cuyo legado había sido enterrado, lucharía. No sabía cómo, ni contra quién, pero por primera vez desde la muerte de su marido, sentía que tenía un arma en sus manos. No era una barra de hierro, sino algo mucho más poderoso: la verdad. Una verdad escrita en tinta vieja sobre papel amarillento. Una verdad que valía una fortuna y que, muy probablemente, ya le había costado la vida a un hombre. Se sentó en el borde del somier oxidado, el diario de cuero en su regazo. El sol de la mañana había subido un poco más, y un rayo de luz polvorienta atravesaba la habitación, iluminando sus manos mientras sostenía el libro. Afuera, el pantano seguía en silencio, guardando sus riquezas bajo una superficie de agua estancada. Pero ahora, Elena ya no veía solo podredumbre y muerte. Veía un campo de batalla, veía su herencia. El drama de la supervivencia había terminado, ahogado por el barro y los secretos. Y en su lugar, con el primer toque del cuero viejo y el olor a tinta antigua, el misterio acababa de comenzar. Abrió el diario, y la primera página la estaba esperando. La caligrafía era apretada, nerviosa. Las palabras llenaban la página de borde a borde, como si el autor tuviera miedo de malgastar el espacio. Octubre de 1976. Leyó Elena en un susurro. Lo hemos encontrado. Dios me perdone, pero lo hemos encontrado. El estudio ha confirmado nuestras sospechas más salvajes. Debajo de este maldito pantano no hay solo lodo y mosquitos. Hay una fortuna que podría cambiar el mundo. Arturo está eufórico, pero yo tengo miedo. Hay una mirada en sus ojos que no me gusta, una codicia tan pura que quema. Dice que seremos socios, que compartiremos todo a partes iguales. Pero cuando mira el mapa, no me mira a mí, mira a través de mí, como si yo ya no estuviera aquí. Elena sintió un escalofrío. Arturo, el diario ya le había dado un nombre. Cerró el diario de golpe, el sonido seco resonando en la habitación. Su corazón latía con fuerza. Esto era más grande y más peligroso de lo que había imaginado. No era solo un asunto de herencia olvidada. Era una historia de traición, de codicia y muy posiblemente de asesinato. Las huellas en el barro no eran de un ladrón, eran de un cazador que volvía a la escena del crimen. Miró por la ventana rota hacia el pantano silencioso. El lugar ya no parecía simplemente abandonado. Se sentía embrujado, no por fantasmas, sino por la memoria de un crimen. La casa no era una tumba, era un archivo, y ella, Elena Santos, la costurera viuda, se había convertido, sin quererlo, en la archivista, la única que podía leer la historia que la tierra había guardado durante décadas.
Con manos que no dejaban de temblar, Elena abrió el diario. El cuero crujió como una articulación vieja, liberando un olor a polvo y a tiempo sellado que le llenó los pulmones. La primera página estaba en blanco, pero en la segunda, la tinta marrón había comenzado a narrar una historia que el mundo había olvidado. Saltó páginas buscando un nombre, una clave, y sus ojos se detuvieron en una entrada fechada en noviembre de 1976. La caligrafía, antes firme, era ahora casi ilegible, arañazos desesperados sobre el papel. Arturo lo ha hecho. Me ha dejado aquí para morir. El agua del pantano todavía está en mis pulmones, fría como la muerte. Me empujó desde la barca, con una sonrisa en los labios, como si estuviera apartando un mueble viejo. El ruido del motor alejándose fue el sonido del fin del mundo. Pero el pantano me escupió. La corriente me arrastró a la orilla, medio ahogado, roto, pero vivo. Ahora, mientras escribo esto a la luz de una vela, con el cuerpo temblando de frío y terror, sé que él le dirá a todos que fue un accidente. Sé que falsificará los papeles y robará todo por lo que trabajamos. El corazón de Elena se detuvo. Esto no era una teoría, era una confesión, un testimonio desde la tumba. Volvió a las páginas anteriores, a los días más felices. El diario describía a Arturo Montenegro no como un monstruo, sino como un amigo carismático, un visionario. Las primeras entradas hablaban de sueños compartidos, de dos hombres jóvenes y ambiciosos que veían potencial donde otros solo veían una ciénaga inútil. Arturo tiene un don, escribió el tío abuelo de Miguel. Puede convencer a cualquiera de cualquier cosa. Su risa es contagiosa y su confianza es un imán. Juntos, vamos a desenterrar los secretos de esta tierra y construiremos un imperio. Elena sintió una punzada de tristeza al leer la esperanza ingenua en aquellas palabras. Podía casi oír sus voces, el eco de sus planes resonando en la casa podrida, el olor a café barato mezclado con el entusiasmo de un futuro brillante. Pero incluso en esos primeros días, una sombra se cernía. A veces, cuando habla del dinero, sus ojos se vuelven duros, como piedras mojadas. Es solo un instante, un destello, pero me hiela la sangre. Luego vuelve a sonreír y me olvido. Quizás sea solo mi imaginación. No, no era su imaginación, era el instinto de la presa. La siguiente sección clave del diario detallaba el momento del descubrimiento. Confirmado. Los geólogos no pueden creerlo. La concentración de tierras raras es una de las más ricas jamás registradas en suelo privado. Hay litio, cobalto, suficiente para alimentar el futuro durante un siglo. La emoción era palpable en la escritura, pero estaba teñida de una nueva ansiedad. Arturo ya no duerme. Pasa las noches estudiando los mapas, calculando cifras que me marean. Ha cambiado. Se ha vuelto silencioso, reservado. Cuando le pregunté sobre registrar oficialmente los hallazgos, me dijo que esperáramos, que debíamos ser estratégicos, que no podíamos confiar en nadie. Pero la forma en que lo dijo, sentí que me estaba incluyendo en ese nadie. La sociedad se ha roto. Ahora solo hay un hombre y su codicia, y yo estoy de pie en su camino. Elena sintió su propio estómago contraerse de ansiedad. Estaba leyendo la crónica de un asesinato anunciado, la lenta y metódica preparación de una traición mortal. El aire en la habitación se sentía pesado, cargado con el peso de la tragedia inevitable. El relato de la noche fatídica era desgarrador. Ha sugerido un paseo nocturno en barca por el pantano. Dice que quiere celebrar nuestro éxito en privado. Hay una luna llena, pero las nubes la cubren a ratos, haciendo que el agua negra parezca un abismo sin fondo. El aire es espeso y huele a descomposición. El motor de la pequeña barca es el único sonido, aparte del croar de las ranas y el latido de mi propio corazón, que golpea mis costillas como un pájaro enjaulado. Arturo está extrañamente callado, su silueta oscura en la popa. Sostengo los mapas originales en una caja de metal sobre mi regazo. Un gesto estúpido, como llevarle un regalo a mi propio verdugo. Me ha ofrecido un trago de un frasco. El licor quema mi garganta, pero no calienta el frío que siento por dentro. Hay algo terriblemente mal en este silencio, en esta quietud. Siento sus ojos sobre mí en la oscuridad, y no es la mirada de un amigo.
La pintura auditiva del diario era tan vívida que Elena casi podía oler el pantano y sentir el bamboleo de la barca. La traición fue tan rápida como brutal. Se levantó de repente, haciendo que la barca se tambaleara violentamente. Le pregunté qué pasaba. No respondió. Solo vi el brillo de sus dientes en la oscuridad, una sonrisa que nunca olvidaré. Luego, el impacto. No fue un puñetazo, sino un empujón firme y poderoso con ambas manos en mi pecho. El mundo se puso del revés. El cielo nocturno y el agua negra intercambiaron lugares. El golpe contra la superficie fue un impacto helado que me robó el aliento. Me hundí en la oscuridad viscosa, el agua llenando mi boca, mis oídos, mis pulmones, el sabor a lodo y a muerte. Luché por subir, pero mis botas pesadas me arrastraban hacia abajo. Lo último que vi antes de perder el conocimiento fue la silueta de Arturo en la barca, observando. No se movió. No gritó pidiendo ayuda. Solo esperó a que me ahogara. Y luego el sonido del motor se encendió y se desvaneció en la noche, dejándome solo con el silencio y el frío abrazo del pantano. Lágrimas de rabia e impotencia corrieron por las mejillas de Elena mientras leía, su propio pecho doliendo en simpatía. La última entrada estaba escrita en la misma casa donde ella se encontraba ahora. Conseguí arrastrarme fuera del agua. He escondido la caja con las escrituras originales y los estudios bajo las tablas del suelo de mi habitación. Es lo único que puedo hacer. Estoy débil, tosiendo agua y sangre. No puedo ir a la policía. Arturo es un hombre respetado. Yo solo soy un don nadie. Dirá que me caí, que estaba borracho. Nadie me creerá. Ha robado mi descubrimiento, mi futuro, y ha intentado robar mi vida. Este diario es mi única voz ahora. Si alguien alguna vez encuentra esto, si la justicia todavía significa algo, que se sepa la verdad. Arturo Montenegro es un ladrón y un asesino. Que Dios tenga piedad de su alma, porque yo no la tendré. Elena cerró el diario. El nombre resonaba en su cabeza. Arturo Montenegro. Un fantasma del pasado, un monstruo, y entonces un sonido la hizo saltar, arrancándola de la historia, un sonido que no pertenecía a aquel lugar, el rugido grave y suave de un motor de coche, acercándose. Su sangre se heló. El fantasma acababa de llamar a su puerta. El pánico se apoderó de ella. Escondió el diario y los papeles bajo la manta raída, su corazón martilleando contra sus costillas. Corrió hacia la ventana rota justo a tiempo para ver un coche de lujo, un sedán negro y reluciente, avanzando lentamente por el camino de tierra. El vehículo era una aparición de otro mundo en medio de la podredumbre y el abandono, su pintura pulida reflejando grotescamente los árboles retorcidos del pantano. Se detuvo a unos metros de la casa, su motor emitiendo un zumbido silencioso y poderoso antes de apagarse. Por un instante, el silencio volvió, más pesado y amenazante que antes. Elena contuvo la respiración, sintiéndose como un animal atrapado. No había dónde correr, dónde esconderse. La puerta del conductor se abrió con un clic suave y autoritario, y un hombre comenzó a salir. No era un matón, no era un obrero, era algo mucho peor. Era un anciano, de casi 80 años, pero se movía con una rigidez digna, no con fragilidad. Vestía un traje gris oscuro, hecho a medida que gritaba riqueza y poder, absurdo en aquel entorno de barro y decadencia. Su cabello era completamente blanco, peinado meticulosamente hacia atrás desde una frente amplia. Llevaba unas gafas de sol oscuras que ocultaban sus ojos, pero Elena no necesitaba verlos para sentir la intensidad de su mirada mientras inspeccionaba la casa en ruinas. Cada uno de sus movimientos era lento, deliberado, el de un hombre acostumbrado a que el mundo esperara por él. Se apoyó en un elegante bastón con empuñadura de plata, no porque lo necesitara para caminar, sino como un cetro, un símbolo de su autoridad. Observó la choza con una expresión que Elena no pudo descifrar, una mezcla de desdén y nostalgia. Un sudor frío recorrió la espalda de Elena. Sabía, con una certeza aterradora que le revolvía el estómago, quién era aquel hombre. El anciano se acercó lentamente al porche derrumbado, sus zapatos caros hundiéndose ligeramente en el barro. Se detuvo al pie de los escalones rotos
y se quitó las gafas de sol, revelando unos ojos de un azul pálido y acuoso. Eran ojos fríos, calculadores, que la examinaron a ella y a Leo, que se había asomado asustado a su lado. «Señora Santos, supongo», dijo. Su voz era sorprendentemente suave, cultivada, con un tono rasposo por la edad, pero que aún conservaba un eco de la autoridad carismática que el diario había descrito. «¿Es usted Elena Santos?» Ella solo pudo asentir, su garganta demasiado seca para hablar. Él esbozó una sonrisa delgada, una simple curva de los labios que no llegó a sus ojos. «Permítame presentarme. Mi nombre es Arturo Montenegro. Conocí al tío abuelo de su marido hace muchísimos años. Una terrible tragedia lo que le ocurrió. El nombre del diario, pronunciado en voz alta, en su propia casa. Elena sintió que el suelo se balanceaba bajo sus pies y una oleada de náusea la golpeó con fuerza. Tuvo que aferrarse al marco de la puerta para no caerse. El hombre que había asesinado al tío de su marido estaba parado en su porche, ofreciendo falsas condolencias con la misma boca que había sonreído antes de empujarlo al agua. Sintió un impulso salvaje de gritarle, de acusarlo, de arrojarle el diario a la cara. Pero la mirada fría y calculadora de Montenegro la paralizó. Vio el rostro asustado de Leo a su lado y supo que tenía que controlar el terror y la rabia que bullían dentro de ella. Tenía que fingir. Tenía que interpretar el papel de la viuda ignorante y desamparada. «Señor Montenegro», logró decir, su voz apenas un susurro. «¿Qué hace usted aquí?» La sonrisa del anciano se amplió ligeramente. «Negocios, querida señora, o más bien un acto de caridad. He oído hablar de su difícil situación. Me enteré de que había heredado esta propiedad. Sé que no es mucho, pero tiene cierto valor sentimental para mí. Me trae recuerdos de mi juventud». El olor de su cara colonia llegó hasta Elena, un aroma caro y artificial que luchaba contra el hedor a moho. «Este lugar es una ruina, señora Santos, y es peligroso», continuó Montenegro, su mirada recorriendo el techo hundido y las paredes podridas. «No es lugar para una dama y un niño pequeño. Francamente, me sorprende que no se haya derrumbado todavía. Requiere una fortuna en reparaciones, dinero que supongo que usted no tiene». Cada palabra era una verdad cruel, diseñada para recordarle su desesperación, para hacerla sentir pequeña e indefensa. Elena sintió la humillación como una bofetada. Él estaba jugando con ella, disfrutando de su poder. «Así que he venido a hacerle una oferta, para quitarle este problema de las manos. Estoy dispuesto a pagarle 20.000 euros, en efectivo, ahora mismo. Puede tomar a su hijo, volver a la ciudad y empezar de nuevo. Olvidarse de este horrible lugar para siempre». La cifra era una miseria, una broma macabra considerando los millones que yacían bajo sus pies, pero para la Elena de ayer habría sido un milagro. Sintió la tentación de la vía de escape, la promesa de una seguridad instantánea, pero ahora sabía la verdad. Era el precio de su silencio. Elena luchó por mantener la compostura. Su mente era un torbellino. 20.000 euros. Podría coger a Leo y desaparecer. Nadie sabría nunca quién era Arturo Montenegro ni lo que había hecho. Podrían estar a salvo. Pero la imagen del tío abuelo ahogándose en el pantano, la cara sonriente de su asesino, la ira por la vida de pobreza que Miguel había soportado sin saber que era millonario, todo eso ardía dentro de ella. La justicia contra la supervivencia era una elección imposible. Es muy generoso, señor», balbuceó, jugando su papel. «No sé qué decir. Tengo que pensarlo». Los ojos de Montenegro se entrecerraron casi imperceptiblemente. La sonrisa desapareció de su rostro, reemplazada por una máscara de fría impaciencia. Evidentemente, no esperaba que ella dudara. Esperaba una aceptación inmediata y agradecida. El juego había cambiado, y él lo sabía. Él dio un paso hacia ella, su bastón golpeando la madera podrida del porche con un sonido sordo. Su voz bajó, perdiendo su tono afable y volviéndose un susurro sibilante y amenazador. «No hay mucho que pensar, señora Santos. Esta es una oferta única. Le sugiero que la acepte». Su mirada se desvió por un segundo hacia Leo, que se escondía detrás de las piernas de Elena. «Este es un lugar muy traicionero. El pantano es profundo. La gente
Puede tener accidentes, una caída en la oscuridad, un resbalón en el barro, especialmente una viuda sola con un niño curioso. La amenaza era inconfundible, tan clara como si hubiera puesto un cuchillo en su garganta. No estaba hablando del tío abuelo, estaba hablando de ellos, de ella y de Leo. Un escalofrío mortal recorrió la espina dorsal de Elena. No era solo el asesino del pasado, estaba dispuesto a volver a matar para proteger su secreto. La sangre le había abandonado el rostro, dejándola pálida y helada. El aire se volvió irrespirable. Montenegro la observó por un momento más, dejando que el peso de sus palabras se hundiera. Vio el terror en sus ojos y pareció satisfecho. Dio media vuelta sin decir nada más, su espalda rígida transmitiendo un mensaje de poder absoluto e impunidad. Caminó de regreso a su coche de lujo con la misma lentitud deliberada. Elena se quedó paralizada en la puerta, abrazando a Leo con tanta fuerza que el niño se quejó. Vio cómo Montenegro subía al coche, la puerta cerrándose con un sonido sólido y hermético que los encerraba a ellos fuera, en su mundo de podredumbre. El motor cobró vida de nuevo, un rugido contenido que pareció burlarse del silencio del pantano. El coche giró lentamente y desapareció por el camino de tierra, dejando tras de sí solo el olor a gases de escape y una nube de polvo que tardó en asentarse. Elena se quedó allí, temblando incontrolablemente, el eco de la amenaza resonando en sus oídos. Los accidentes ocurren. Había encontrado la verdad, y ahora la verdad venía a cazarla, sola de nuevo en la casa ruinosa, con el diario que contenía la prueba del crimen escondido bajo su manta y la amenaza de un asesino poderoso flotando en el aire. Elena se enfrentaba a una elección aterradora. El hombre que había asesinado para conseguir esa fortuna ahora sabía que ella estaba allí. Sospechaba que ella podía ser un problema. Su oferta no era caridad, era una advertencia. 20.000 euros por su silencio y sus vidas. Era una fortuna para alguien que no tenía nada, una salida fácil de la pesadilla. Pero aceptarlo significaría dejar que un monstruo ganara, que la muerte del tío abuelo de Miguel y, quizás, la de su propio marido, quedaran impunes para siempre. La justicia parecía un ideal abstracto y lejano frente a la amenaza tangible y mortal contra su hijo. El secreto que había desenterrado era a la vez su única esperanza de una nueva vida y su posible sentencia de muerte. ¿Qué harías tú en el lugar de Elena? ¿Tomarías el dinero y huirías, enterrando la verdad para proteger a tu familia? ¿O te arriesgarías a enfrentarte al monstruo, apostando tu vida y la de tu hijo por la remota posibilidad de justicia? El polvo levantado por el sedán negro tardó una eternidad en asentarse, cada partícula cayendo lentamente como cenizas sobre un paisaje muerto. Elena permaneció inmóvil, un bloque de hielo en el umbral de la puerta, con la mano de Leo apretada con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. El eco de la amenaza de Montenegro, los accidentes ocurren, resonaba en su mente, no como una posibilidad, sino como una sentencia. El aire olía a gasolina y a miedo. El silencio que siguió a la partida del coche fue más aterrador que cualquier ruido. Era un silencio expectante, el silencio de la presa que sabe que el cazador se ha ido solo para rodearla mejor. El corazón de Elena no latía. Vibraba, un zumbido agudo y febril en sus oídos. Miró la extensión negra del pantano y por primera vez comprendió que el agua no era la única cosa allí capaz de ahogarla. La oferta de 20.000 euros era un salvavidas de plomo, diseñado para arrastrarla al fondo del olvido, para comprar su complicidad en el borrado de la historia y la impunidad de un monstruo. Leo tiró de su mano, su vocecita temblorosa rompiendo el hechizo. ¿Quién era ese hombre, mamá? No me gustaba. Elena lo miró y la visión de su rostro pálido y sus ojos abiertos por el miedo fue como un puñal en su pecho. Se arrodilló, ignorando el barro y la madera podrida, y lo abrazó con una ferocidad desesperada. Quería mentir, decirle que era un viejo amigo de la familia, que todo estaba bien, pero la mentira se ahogó en su garganta. En su lugar, un sollozo seco y desgarrado escapó de sus labios. Estaba atrapada, completamente atrapada. Huir con el dinero significaba vivir el resto de su vida mirando por encima del hombro, sabiendo que su libertad había sido comprada con la sangre de la justicia. Quedarse y luchar
significaba poner a su hijo en el punto de mira de un hombre que ya había matado 2 veces por esa tierra. La náusea volvió a subirle, un sabor amargo a bilis y pánico. El peso del diario escondido bajo la manta se sentía como una brasa ardiente, un secreto que la quemaba por dentro. Durante lo que pareció una hora, Elena se quedó sentada en el suelo sucio, con Leo en su regazo, meciéndose lentamente hacia adelante y hacia atrás. El sol de la tarde comenzaba a descender, pintando el cielo de tonos anaranjados y púrpuras que se reflejaban grotescamente en el agua estancada. La belleza del crepúsculo era una burla cruel a la fealdad de su situación. Intentó pensar, trazar un plan, pero su mente era un caos de imágenes terroríficas. El rostro sonriente de Montenegro, las botas embarradas en su suelo, el cuerpo de Miguel en una morgue fría y anónima. La conexión era tan obvia, tan monstruosa, que se preguntaba cómo había podido estar tan ciega. El accidente en la obra, la herencia convenientemente olvidada, todo era un plan, una red tejida durante décadas para asegurar que el secreto del pantano permaneciera enterrado. Y ahora, ella, por un giro del destino, se había enredado en esa misma red. Un sonido la hizo ponerse rígida. No era el motor de un coche, eran pasos, lentos, arrastrados, acercándose a la casa desde el lado del pantano. El pánico la cegó por un instante. Habían vuelto. Agarró la barra de hierro que había usado para abrir la caja, su única arma inútil, y empujó a Leo detrás de ella. Se agazapó en la penumbra de la casa, con el corazón martilleando tan fuerte que estaba segura de que podían oírlo desde fuera. «¡Hola! ¿Hay alguien en la casa?», gritó una voz. No era la voz suave y cultivada de Montenegro, ni el gruñido de un matón. Era la voz de un anciano, cascada y temblorosa, pero clara. Vi el coche de los ricos irse. ¿Están bien? Elena se asomó con cautela por una de las grietas de la pared. Vio a un hombre muy viejo, de piel curtida como el cuero viejo y surcada por un millar de arrugas. Llevaba unas botas de goma altas y manchadas de barro y sostenía una larga caña de pescar. Su rostro, enmarcado por una barba blanca y rala, mostraba una genuina preocupación. La tensión en los hombros de Elena disminuyó un ápice, pero la desconfianza permanecía, afilada como un cristal roto. En ese lugar no se podía fiar de nadie. Dudó un momento. Luego, impulsada por una desesperación que superaba su miedo, abrió la puerta con un chirrido. El anciano retrocedió un paso, sorprendido. Su olor era una mezcla de agua de río, pescado y tabaco de liar, un aroma terrenal y genuino que contrastaba violentamente con la cara colonia de Montenegro. Sus ojos, de un azul desvaído por el sol, la estudiaron a ella y a Leo con una curiosidad amable. «Soy Santiago», dijo, señalando con la cabeza hacia una dirección invisible más allá de los árboles. «Vivo en la otra orilla. Fui amigo del hombre que construyó esta casa, Lázaro Santos, el nombre del tío abuelo». La mención hizo que a Elena se le formara un nudo en la garganta. «Vi el coche de Montenegro. Ese hombre no trae más que problemas. Cuando se fue, temí que les hubiera pasado algo». La simple mención del nombre por parte de un extraño confirmó la identidad de su visitante. Este hombre, Santiago, conocía la historia. Quizás conocía la verdad. Elena tomó una decisión en una fracción de segundo. Era una apuesta, un salto de fe en un abismo de incertidumbre, pero era la única jugada que le quedaba. No podía luchar sola. «Por favor, entre», dijo, su voz apenas un susurro. Santiago entró con cautela, sus ojos recorriendo el interior ruinoso con una tristeza familiar. Se quitó el sombrero gastado, revelando una cabeza casi calva. Elena no perdió el tiempo. Con manos temblorosas, sacó el diario de cuero de su escondite. «Necesito que me diga si esto es verdad», suplicó, ofreciéndole el libro. Santiago lo tomó con manos sorprendentemente firmes y callosas por décadas de trabajo. Abrió el diario y sus ojos se entrecerraron mientras leía las primeras páginas. No dijo nada durante varios minutos, pero Elena vio cómo el color desaparecía de su rostro curtido, siendo reemplazado por una palidez cenicienta. Vio cómo su mandíbula se tensaba y un músculo temblaba en su mejilla. Estaba leyendo la confirmación de una sospecha que, tal vez,
había albergado durante casi 50 años. Así que es verdad, susurró finalmente Santiago, cerrando el diario con un movimiento reverente, como si el libro fuera sagrado. Siempre lo supe, siempre lo sentí aquí. Se golpeó el pecho con un puño cerrado. Lázaro no era un hombre torpe, no se habría caído de una barca así como así. Era más ágil en el agua que en tierra firme. Levantó la vista y sus ojos azules se encontraron con los de Elena. Estaban llenos de una pena y una culpa antiguas. Yo estaba pescando esa noche, escondido entre los juncos, la noche en que Lázaro desapareció. Vi una barca en el pantano, oí el motor. Era la barca de Montenegro. Lo vi a él solo, volviendo hacia la orilla. Al día siguiente, cuando encontraron el cuerpo de Lázaro, dijeron que había sido un accidente. Yo sabía que no era verdad, pero tenía miedo. Tenía una esposa joven, un hijo recién nacido. Montenegro ya era un hombre poderoso entonces, y yo no era nadie. Me callé. Dios me perdone. Me callé y dejé que un asesino se saliera con la suya. Una lágrima solitaria rodó por su arrugada mejilla. La confesión de Santiago fue la pieza que encajaba, la confirmación externa que validaba cada palabra del diario, el testimonio ocular. Elena sintió una oleada de algo que no era alivio, sino una solidificación de su terror. La historia era real, el monstruo era real, y ella tenía en sus manos la única prueba que podía destruirlo. Pero entonces, Santiago hizo una pregunta que lo cambió todo. Su voz era baja, cargada de una nueva y terrible sospecha. ¿Y su marido, señora? ¿Miguel? ¿Cómo murió él? La pregunta la tomó por sorpresa. En un accidente de construcción, respondió ella mecánicamente, las palabras que había repetido como un mantra durante un año. Se cayó de un andamio. Santiago la miró fijamente, y en sus ojos Elena vio una conexión horrible que ella no había hecho. La gran obra del nuevo complejo industrial al otro lado del pueblo, ¿verdad?, preguntó él en voz baja. Elena asintió confundida. Esa obra, dijo Santiago, y cada palabra cayó como una palada de tierra sobre un ataúd. Es de una empresa constructora, una filial de Minería Montenegro S.A.P.A. El mundo de Elena se inclinó sobre su eje. El aire fue succionado de sus pulmones. El goteo constante del techo, el zumbido de los mosquitos, el olor a mojo, todo se desvaneció en un rugido blanco en sus oídos. Miguel. Su muerte no había sido un accidente. Había sido el primer movimiento de Montenegro en esta nueva partida de ajedrez. Al enterarse de que el heredero legítimo de Lázaro Santos seguía vivo, no había esperado a que reclamara nada. Había actuado primero, de forma preventiva, eliminando la amenaza antes de que supiera que lo era. Un accidente en una de sus propias obras. Era un plan perfecto, brutal y anónimo. La náusea la golpeó con la fuerza de un golpe físico y tuvo que apoyarse en la pared húmeda para no derrumbarse. No solo era la heredera de un crimen de hacía 50 años, era la viuda del último asesinato de Montenegro. Y su hijo, Leo, era ahora el único heredero que quedaba, el único obstáculo entre Montenegro y la seguridad total. «Tenemos que sacarlos de aquí», dijo Santiago con una urgencia repentina, su propia cara pálida de miedo. «Ahora que él sabe que usted está aquí, que no ha aceptado su oferta, no esperará, no cometerá el mismo error que con Lázaro, que sobrevivió lo suficiente para escribir esto». Se movía por la pequeña cabaña, su mente trabajando a toda prisa. «Mi cabaña está al otro lado del pantano, a través del bosque. Está más escondida. Si algo pasa, si lo ven volver, no lo duden. Cojan esa caja, a su hijo, y corran hacia mi casa. No intenten razonar, no intenten luchar, solo corran. Hay una tormenta formándose en el oeste. Usen la oscuridad y el ruido a su favor. Yo estaré esperando. ¿Entendido?» Elena, todavía en shock, solo pudo asentir. El miedo se había transformado en algo más afilado, más primordial. El instinto de una madre protegiendo a su cría. Ya no se trataba de justicia, se trataba de supervivencia pura y dura. La tormenta en el horizonte era un reflejo perfecto de la que estaba a punto de desatarse sobre ellos. Santiago se fue tan silenciosamente como había llegado, desapareciendo entre los árboles como un fantasma del bosque. Dejó tras de sí
un plan desesperado y un silencio cargado de una tensión insoportable. Elena actuó con una velocidad febril. Sacó la caja de metal de su escondite y la envolvió en la vieja manta junto con el diario. Era pesada, incómoda, pero era su única arma y su única esperanza. Se calzó las únicas botas que tenía y se aseguró de que Leo también estuviera calzado. «Vamos a jugar a un juego, mi amor», le dijo, tratando de mantener su voz firme y calmada, aunque su corazón amenazaba con salirse de su pecho. «Cuando yo diga, ahora, correremos muy rápido hacia la luz de la casa del señor Santiago. ¿De acuerdo?» Sin hacer ruido y sin mirar atrás. Leo, aunque asustado, asintió con seriedad. Comprendía la gravedad de la situación más allá de sus años. El aire se había vuelto pesado, húmedo y extrañamente quieto. La calma antes de la tormenta. Afuera, el cielo se había oscurecido prematuramente, cubierto por un manto de nubes de un color morado violento. El viento comenzó a soplar en ráfagas, haciendo que la casa ruinosa gimiera y crujiera como un barco viejo en una tempestad. Un trueno retumbó en la distancia, un gruñido bajo y profundo que hizo vibrar el suelo de madera bajo sus pies. Elena se apostó junto a la puerta trasera, la que daba al pantano y al camino hacia la cabaña de Santiago, con la pesada caja en una mano y la pequeña mano de Leo en la otra. Cada minuto que pasaba era una tortura. Cada sombra que el viento hacía danzar parecía una figura humana. Esperaba, con todos los nervios a flor de piel, el sonido de un motor de coche. Pero cuando llegó el peligro, no fue anunciado por un motor, sino por algo mucho más directo y aterrador: el crujido de la madera del porche delantero bajo el peso de varias personas. 2 haces de luz de linterna cortaron la creciente oscuridad, barriendo el interior de la casa a través de las grietas de las paredes. Elena contuvo el aliento, agachándose instintivamente y tirando de Leo hacia abajo con ella. Se habían movido en silencio, a pie, usando la aproximación de la tormenta como tapadera. Eran profesionales. Escuchó susurros graves y ahogados en el porche, y luego un golpe seco y violento en la puerta principal. No era una llamada, era una orden. «Señora Santos, sabemos que está ahí. El señor Montenegro quiere hablar con usted de nuevo. ¡Abra la puerta!». La voz era áspera, impaciente. Un segundo golpe, más fuerte, hizo que la puerta se estremeciera en su marco. Elena sabía que la frágil madera no aguantaría mucho. Su plan de correr hacia la casa de Santiago se había puesto en marcha. El momento era ahora. «Ahora, Leo, ahora», susurró con una ferocidad desesperada. Un instante después, el sonido de la madera astillándose llenó el aire cuando la puerta principal cedió. En ese mismo segundo, Elena empujó la puerta trasera y se lanzó a la noche con su hijo a rastras. La primera ráfaga de viento y lluvia la golpeó como un muro sólido, robándole el aliento. El suelo ya era un lodazal resbaladizo. «Están escapando por detrás», gritó una voz desde la casa. El haz de una linterna se balanceó salvajemente, buscándolos en la oscuridad. Elena no miró atrás. Se hundió en la línea de árboles que bordeaban el pantano, el único camino hacia la cabaña de Santiago. La caja de metal era un ancla que la desequilibraba, golpeando dolorosamente su cadera con cada paso. La oscuridad bajo los árboles era casi total, una negrura líquida rota solo por los relámpagos que iluminaban el bosque en estallidos fantasmales. La carrera fue una pesadilla de terror y agotamiento. El bosque no era un refugio, era un campo de obstáculos diseñado para detenerla. Ramas bajas y espinosas le arañaban la cara y los brazos, enganchándose en su ropa. Las raíces de los árboles, ocultas bajo una capa de hojas mojadas y barro, amenazaban con hacerla tropezar a cada paso. El sonido de la tormenta era ensordecedor, el viento rugiendo entre los árboles, la lluvia torrencial golpeando las hojas, el estruendo de los truenos justo encima de ellos, pero por debajo de ese caos podía oír los sonidos de la persecución, el chapoteo de botas pesadas en el barro, el crujido de ramas rotas, las maldiciones ahogadas de los hombres que los seguían. Estaban cerca, demasiado cerca. La adrenalina era lo único que mantenía sus piernas en movimiento, una energía química y ardiente que quemaba sus músculos fatigados.
Leo sollozaba en silencio, tropezando y cayendo, pero Elena lo levantaba una y otra vez, arrastrándolo hacia adelante sin descanso. «Ya casi llegamos, mi amor, ya casi llegamos», jadeaba, aunque ella misma no estaba segura. El bosque parecía interminable, un laberinto oscuro y hostil. En un destello de relámpago, vio la silueta de uno de los hombres a solo 20 metros detrás de ellos, una figura grande y amenazante que se abría paso a través de la maleza con una determinación implacable. El pánico, frío y puro, amenazó con paralizarla. Sabía que no podría mantener ese ritmo por mucho más tiempo. La caja de metal se sentía como si pesara 1 tonelada, y cada respiración era una puñalada de fuego en sus pulmones. El olor a tierra mojada, a vegetación podrida y a su propio sudor miedoso llenaba el aire. Estaba corriendo por su vida y la de su hijo, y sentía que estaba perdiendo la carrera. Tropezó con una raíz y cayó de rodillas con un grito ahogado. La caja de metal se le escapó de las manos y aterrizó con un ruido sordo en el barro. Leo cayó a su lado, llorando abiertamente ahora. «Mamá». Los sonidos de la persecución estaban más cerca. Pudo oír sus respiraciones agitadas. Era el fin. Iban a atraparlos. Por un instante, la desesperación la inundó. Pero entonces vio el rostro de Leo, cubierto de barro y lágrimas, iluminado por otro relámpago. La imagen encendió algo en su interior, una furia primigenia, la rabia de una madre acorralada. No iba a rendirse, no iba a dejar que le quitaran a su hijo. Agarró la caja, se puso en pie con un gruñido de esfuerzo y tiró de Leo. «¡Vamos!», gritó por encima del rugido de la tormenta. Justo en ese momento, a través de una cortina de lluvia, vio una luz. Una pequeña y parpadeante luz amarilla a lo lejos. La cabaña de Santiago. La visión de la luz le dio una nueva oleada de fuerza. Era un faro en la oscuridad, una promesa de refugio. Ya no corría a ciegas, tenía un destino. «¡Están allí!», gritó uno de los hombres detrás de ellos. El haz de su linterna se fijó en sus espaldas. Ya no había sigilo. Era una carrera a tumba abierta hacia la luz. Elena ignoró el dolor en sus pulmones, el ardor en sus piernas. Se concentró únicamente en ese pequeño punto de esperanza, arrastrando a Leo con ella. El terreno comenzó a abrirse un poco a medida que se acercaban al claro donde estaba la cabaña. Podía oír el chapoteo de sus perseguidores justo detrás, tan cerca que casi sentía su aliento en la nuca. El miedo y la esperanza luchaban en su pecho, una batalla tan violenta como la tormenta que los rodeaba. La puerta de la cabaña se abrió, proyectando un rectángulo de luz cálida en la noche. Vio la silueta de Santiago, esperando, solo unos metros más, unos pocos metros entre la muerte y la salvación. Se precipitaron dentro de la cabaña de Santiago justo cuando un relámpago iluminaba la figura de uno de sus perseguidores, congelado en una mueca de furia a escasos metros de la puerta. Santiago la cerró de un golpe y corrió un pesado cerrojo de hierro cuyo chasquido fue el sonido más dulce que Elena había oído en su vida. Cayó de rodillas en el suelo de madera, con el cuerpo temblando violentamente, una mezcla incontrolable de frío, agotamiento y la pura adrenalina que se disipaba. El aire dentro de la cabaña olía a seguridad, a humo de leña, a café recién hecho y a pino seco. El calor del hogar de piedra la envolvió, un abrazo cálido que empezó a descongelar el terror helado que se le había instalado en los huesos. Leo, llorando en silencio, se aferró a ella. Fuera, la tormenta rugía. Oyeron gritos frustrados, el haz de una linterna barriendo inútilmente la cabaña, y luego, gradualmente, el sonido de sus pasos chapoteando al alejarse, derrotados por la tormenta y la luz del refugio. Estaban a salvo, por ahora. Santiago no perdió un segundo. Su rostro, antes marcado por una culpa antigua, ahora estaba endurecido por una determinación de acero. A la policía local no podemos llamar. Montenegro los tiene en el bolsillo desde hace décadas, dijo, su voz un susurro grave. Se dirigió a un rincón oscuro donde descansaba un viejo teléfono negro de disco. Pero conozco a alguien a quien el dinero de Montenegro no puede comprar. Con dedos torpes pero decididos, comenzó a girar el disco. Cada zumbido y clic, un latido en el tenso silencio de la cabaña. Elena observaba, abrazando la caja de metal contra su pecho.
Aún estaba fría por la noche, pero ahora no se sentía como un ancla, sino como un escudo. La línea crepitó. «Fiscalía Provincial», dijo una voz al otro lado. Santiago pidió hablar con el fiscal jefe, un hombre cuyo padre había sido su amigo de la infancia. «Tengo pruebas de un asesinato», dijo Santiago sin rodeos, su voz temblando de urgencia. «Ya un asesinato de 50 años, y otro mucho más reciente». El amanecer llegó después de la tormenta, lavando el mundo y dejándolo limpio y brillante. El aire olía a tierra mojada y a ozono. El único sonido era el goteo del agua desde las hojas de los árboles. Poco después del alba, un sonido grave rompió la paz del pantano, el zumbido de motores diésel. No era un sedán de lujo, sino 2 todoterrenos verdes de la Guardia Civil que avanzaban con cautela por el camino embarrado. Elena sintió que su corazón se aceleraba de nuevo, pero esta vez era una mezcla de terror y una esperanza vertiginosa. De uno de los vehículos bajó una mujer de unos 40 años, con el pelo recogido y una mirada penetrante y directa que no dejaba lugar a dudas. Era la fiscal. Entró en la cabaña seguida de 2 agentes, y su presencia llenó el pequeño espacio de una autoridad silenciosa e incorruptible. «Señora Santos, señor Santiago, dice que tienen algo que mostrarme», dijo, su voz tranquila pero cargada de peso. Elena, temblando, asintió y colocó la caja de metal sobre la mesa. La tosca mesa de madera de Santiago se convirtió en el centro del universo. La fiscal, con guantes de látex, extrajo con sumo cuidado los documentos de la caja. El contraste entre el papel amarillento y frágil y la tecnología moderna de los investigadores era sobrecogedor. Desplegaron los mapas geológicos, las escrituras originales y, finalmente, el diario. Un silencio solemne cayó sobre la cabaña mientras la fiscal comenzaba a leer en voz alta fragmentos de la confesión de Lázaro. Su voz era neutra, profesional, pero las palabras resonaban con el peso de la verdad largamente silenciada. El olor a papel viejo se mezclaba con el de la tierra húmeda que entraba por la puerta abierta. Santiago, con la voz rota por la emoción pero firme en su relato, contó lo que vio esa noche de 1976. Elena, por su parte, describió la visita de Montenegro, sus amenazas veladas, el terror en los ojos de su hijo. Cada palabra era un clavo más en el ataúd de Arturo Montenegro. La fiscal asintió lentamente. «Tenemos suficiente», dijo. La operación fue un despliegue de fuerza silencioso y demoledor, una tormenta de justicia que se abatió sobre el imperio de Montenegro. Elena y Santiago no lo vieron, pero lo sintieron a través de las breves y tensas llamadas que la fiscal hacía desde su teléfono satelital. Podían imaginar el convoy de vehículos de la Guardia Civil saliendo del pantano y dirigiéndose a la ciudad. Podían casi oír el sonido de las sirenas apagadas mientras se acercaban sigilosamente a la torre de cristal de Minería Montenegro S.A. y a la opulenta villa del anciano. Visualizaban las puertas de caoba siendo abiertas a la fuerza, los rostros atónitos de los empleados y sirvientes, el caos controlado de los agentes de la Unidad de Delitos Económicos incautando ordenadores y archivadores. Era la caída de un imperio construido sobre un asesinato. La justicia, que durante 50 años había sido un fantasma, se estaba materializando con el peso de la ley, desmantelando pieza por pieza una vida de impunidad. La noticia llegó a través de la pequeña radio de pilas de Santiago. Un boletín de última hora interrumpió la música. El conocido empresario Arturo Montenegro ha sido detenido esta mañana en su residencia, acusado de un asesinato ocurrido en 1976 y de fraude masivo. La locutora describió la escena. El anciano magnate, con su impecable traje ahora arrugado, siendo escoltado con el rostro desencajado por la sorpresa y la rabia. El sonido que más impactó a Elena fue el que la radio no pudo transmitir, pero que ella imaginó con una claridad meridiana: el seco y metálico chasquido de las esposas cerrándose sobre las muñecas que una vez empujaron a un hombre a una tumba de agua. El hombre que había sonreído ante la muerte ahora enfrentaba su propio final, no en la oscuridad de un pantano, sino bajo los flashes de las cámaras y el escrutinio de un mundo que por fin conocía su verdadero rostro. Elena cerró los ojos y dejó escapar un único sollozo,
un sonido que no era de tristeza, sino de una liberación tan profunda que le dolió el pecho. Había terminado. Semanas más tarde, el escenario era otro. Una elegante oficina en la capital, con el aroma a cuero y a café recién molido flotando en el aire. Elena, vestida con un sencillo pero nuevo vestido de lino, escuchaba al abogado, un hombre recomendado por la fiscalía. Las escrituras originales son irrefutables, señora Santos. La propiedad, y por ende los derechos de explotación de todos los minerales, son legalmente suyos y de su hijo. El abogado hizo una pausa, mirando sus notas. Las estimaciones conservadoras valoran los yacimientos en más de 300 millones de euros. La cifra flotó en la habitación, tan vasta e irreal que Elena sintió un mareo. Pero el abogado continuó. Además, la investigación sobre la muerte de su marido ha encontrado pruebas de negligencia criminal. El andamio era defectuoso y la empresa lo sabía. Minería Montenegro será procesada por homicidio involuntario y la indemnización será sustancial. Elena sintió que sus piernas temblaban. No era la riqueza, era el peso de la justicia, completa y abrumadora. Miguel, finalmente, descansaría en paz. Un año después, donde antes se alzaba una choza ruinosa, ahora se erguía una casa moderna y hermosa, de madera y cristal, con amplios ventanales que se abrían al pantano, ahora un sereno santuario de vida salvaje. El interior no olía a moho, sino a pan horneándose y a la suave fragancia de las flores frescas que adornaban el salón. El eco de la risa de Leo, un sonido puro y despreocupado, llenaba el espacio. En un luminoso estudio bañado por el sol, Elena estaba sentada frente a una máquina de coser de última generación. El zumbido del motor era una música suave y reconfortante. Sus dedos, antes temblorosos y agarrotados, se deslizaban con destreza sobre una tela de seda de un azul vibrante. No cosía por necesidad, ni para tapar agujeros en una vida rota. Cosía por placer. Estaba creando un vestido para una celebración, un diseño propio que era un canto a la vida. Sintió la textura suave y lujosa de la tela, y una oleada de felicidad pura, una emoción que casi había olvidado, la recorrió por completo. La mesa del comedor, de roble macizo, estaba cubierta por un festín, un pollo asado dorándose en el centro, cuencos rebosantes de verduras de un huerto propio y el aroma dulce de una tarta de manzana recién salida del horno. La imagen contrastaba tan violentamente con la memoria del pan duro y la sopa fría que a Elena se le llenaron los ojos de lágrimas. Santiago, ahora parte de la familia, le contaba una historia de pesca a Leo, cuya cara, más antes pálida y asustada, ahora estaba sonrosada y llena de vida. Elena levantó su vaso de agua, el mismo líquido insípido que la había mantenido viva en sus días más oscuros, ahora sabía a celebración. El calor del hogar la envolvía, el sonido de las risas era su nueva banda sonora, y el pantano, a través de la ventana, era un vecino pacífico y protector. Por primera vez en años, su corazón no estaba apretado por el miedo o el duelo. Estaba lleno de paz, de gratitud y de la tranquila certeza de que, tras la tormenta más oscura, por fin había llegado a casa. Elena salió al porche de madera, sintiendo la brisa suave de la tarde en su rostro. El sol poniente teñía el agua del pantano de tonos dorados y rosados. Aquel lugar, antes un símbolo de muerte y desesperación, era ahora un espejo de su renacimiento, el legado de su hijo. Comprendió que el verdadero tesoro no eran los minerales bajo tierra, sino la fortaleza que había encontrado en sí misma para desenterrar una verdad y luchar por ella. La caja de metal oxidado era ahora una reliquia, un recuerdo de que incluso en la más profunda oscuridad, la justicia puede encontrar una grieta por donde filtrarse. Su viaje demostraba que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él, de enfrentarse a la injusticia no por la certeza de la victoria, sino porque es lo correcto. La historia de Elena nos enseña que a veces la mayor herencia que podemos recibir es la oportunidad de luchar por nuestro futuro. ¿Alguna vez has sentido la fuerza para cambiar tu destino cuando todo parecía perdido? Suscríbete para más historias donde la resiliencia humana se enfrenta a la oscuridad
y sale victoriosa.